Bienvenidos a otro microprograma de Lo que habita en las sombras. En esta ocasión vamos a hablar sobre los intentos, los posibles intentos de guerra psíquica por parte del ejército y el gobierno ruso durante la Segunda Guerra Mundial y la parte de la Guerra Fría. Así es. Aquí vamos a tratar el tema sobre esas tentativas de guerra psíquica, utilizar recursos totalmente no convencionales para combatir a los enemigos y también incluso algunos recursos o armas muy sofisticadas o armas escalares que en ese momento, durante fines de la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, se hicieron ensayos de probar. ¿Para qué? Para que en un futuro ya utilizarlos a mayor escala. Claro, eh, nosotros cuando pensamos en la guerra, eh, nos imaginamos inmediatamente, ¿cierto?, la tecnología sofisticada, aviones de combate, armas, ¿cierto?, modernas, pero tenemos que recordar desde que el hombre es hombre, ha tratado de conquistar a otros, ¿cierto?, a otros hombres o de dominarlos imponiendo su lenguaje, su cultura, y es así que la guerra ha estado presente desde que el hombre ha tenido conciencia, ¿ya? Y esta guerra ha ido evolucionando desde las armas primitivas como el arco, las piedras, em, las espadas, los yelmos, etcétera, etcétera, a llegar a un punto que en cierto momento de la historia se llegó a tratar de experimentar con la guerra psíquica, con entrando ya en el mundo metafísico, de comillas, paranormal. Y es así que nosotros tenemos algunos intentos por parte del gobierno ruso. Esto puede sonar muy alocado, pero hoy en día hay bastante material que se ha ido desclasificando con el tiempo que nos permite afirmar que no solamente el gobierno ruso, pero en este caso nos enfocamos en ello, se han hecho experimentos, se han llevado a cabo experimentos y se han diseñado y aplicado prototipos a partir de situaciones paranormales, como por ejemplo la guerra psíquica. Eh, para empezar podemos nombrar que a personajes tan importantes como por ejemplo Nina Kulagina, una mujer que común, una mujer de casa, una mujer cualquiera, tenía ciertos poderes psíquicos, específicamente telequinesis, tenía la capacidad de mover objetos. Y en esto fue que el gobierno, cierto, de la época del gobierno ruso se centró en ella, debido a las investigaciones que comenzaban a hacer dentro del campo paranormal, y empezaron a hacer, a buscar personas especiales, únicas, que tuvieran ciertas habilidades que sobresalieran, que fueran habilidades extrañas. Y entre ellas estaba entonces esta mujer que podía mover objetos dentro de un ambiente controlado, un ambiente en un laboratorio, ¿cierto? Por ejemplo, y pueden encontrar algunos videos en blanco y negro, y esto es para nada un creepypasta ni video falso. Se ponía una especie de burbuja de vidrio, en el interior cartas, cerillos o fósforos, y otros objetos tanto de metal, madera o plástico, y ella, cierto, sin tocarlos, era capaz de mover estos objetos. Obviamente que en el momento histórico que sucedió esto era un alto secreto de estado del gobierno, porque empezaron, cierto, a destinar una cierta cantidad de recursos para poder ver cómo podían buscar una aplicación militar para este tipo de habilidades que tenían ciertos ciudadanos, ciertas personas. Y en este caso, dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría posterior, ver cómo podíamos aplicar esto para llevarlo al campo de batalla. Como por ejemplo, poder detener el corazón de una persona a distancia, poder, cierto, afectar las estructuras internas del cerebro a distancia, mover objetos e incluso llegar en su momento, como hay expedientes que lo han demostrado, a tratar de manipular fuerzas como entidades fantasmas o espíritus, como los conocemos popularmente, para llevarlos a la guerra. Imagínate el potencial Maverick de ir a un cementerio, lograr invocar cierta cantidad de espíritus y que estos vayan a la guerra o a la batalla y pudieran atacar a los soldados. Primero, imagínate en el terror psicológico. Segundo, ¿cómo matas a un fantasma? O sea, no puede, ¿cierto? Ya están muertos. Yo sé que esto suena muy tirado de las mechas, como diríamos un buen chileno, muy extraño, pero pueden encontrar ustedes bastante material
como documentales y material también literario, biográfico en torno a esto, donde el ejército ruso, ¿cierto?, comenzó a investigar y a destinar recursos para ver esto. Y entre estos ejemplos está Nina Kulagina y un montón de seres, de personas, perdón, con habilidades extraordinarias. Básicamente el ejército trataba de encontrar una forma, una arma que fuera totalmente diferente a lo convencional, y que además pudiera afectar, cierto, en este caso, la moral del soldado. O sea, una cosa es enfrentarte a un arma y al miedo que te produce que te disparen y que te maten, cierto, o que quedes herido. Y la otra cosa muy distinta es enfrentarte a una persona que puede atacarte de lejos sin usar sus manos, sin disparar un arma, o incluso enfrentarte a una entidad sobrenatural. Por ejemplo, otro ejemplo claro, los que hayan visto la película de X-Men, o tal vez hayan leído el cómic, recordarán que el doctor Charles Xavier es un telépata, tiene poderes psíquicos. El profesor X. El profesor, claro, más conocido como el profesor X, tiene poderes psíquicos. Y en la película X-Men Orígenes, se muestra, cierto, que diseñan una especie de, creo que la CIA tenía una especie de máquina que era para amplificar los poderes de la mente, algo así, algo llamado cerebro. Esto, aunque suena muy increíble, los rusos ya habrían experimentado anteriormente, obviamente fuera de la ficción de la película, con una especie de aparato que tenía, como el cerebro de X-Men, que tenía la capacidad de amplificar las ondas cerebrales y los poderes psíquicos que tendrían ciertas personas, como por ejemplo para matar a personas a distancia, leer información en la mente de los sujetos, manipular la información o llegar incluso a manipular las reacciones de estas personas. ¿Qué opinas tú de esto, Maverick? Que suena muy ciencia ficción. Bueno, por muy ciencia ficción que sonará, pero lo cierto es que tanto del bando de los aliados, dices Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y tanto como acá el lado comunista como Rusia y todos sus demás países de Europa del Este, yo creo que sí. Ellos echaron mano de todos los recursos habidos y por haber para de alguna manera intentar ampliar su influencia. Bueno, una pequeña introducción. Hay mucha gente que todavía no entiende este especie de concepto de Guerra Fría. Y se trata de que después de que termina la Segunda Guerra Mundial, solamente hubo dos fuerzas que dominaban el contexto global del mundo, que eran los capitalistas, por el lado liderados por Estados Unidos, y el comunismo o socialismo liderado por Rusia. Y se le llama Guerra Fría porque no hubo un enfrentamiento, nunca llegó a desarrollarse un enfrentamiento abierto, al menos disparándose uno al otro, sino que fue una guerra de ideas. Tratar de imponer cuál era el sistema que iba a gobernar en el mundo y cuál era el mejor, el capitalismo de Estados Unidos o el comunismo de Rusia. Y por lo tanto esta Guerra Fría se libró por un lado por la carrera espacial, por un lado por propagandas, pero por debajo, como lo que estamos abordando ahora, era esta especie de preparación en caso de que siempre estuvo ese momento de que hubo una Guerra Fría, guerra de ideas, pero en cualquier momento se puede desatar la Tercera Guerra Mundial. Y ahí era más que seguro que se iban a implementar armas nucleares, pero eso a lo mejor hubiera sido pero en la última instancia. Pero antes de eso, ¿cómo se iba a atacar al enemigo? Y ya no solamente se quería, no es que se desechara la idea de dispararle con balas al enemigo, sino que atacarlo de otra manera. Y aquí empieza lo que estamos hablando nosotros. Claro, como los intentos posteriores del MK Ultra de tratar de manipular la mente humana por medio de drogas y técnicas de hipnosis. En este caso, los soviéticos fueron más allá y empezaron a fijarse en los poderes extrasensoriales como la telequinesis, la piroquinesis, para tratar de usarlo como un arma efectiva en guerra. Imagínense las posibilidades de una... Porque, por ejemplo, hay experimentos, los rusos hacían el siguiente experimento. Tomaban a un sujeto que tuviera ciertos poderes especiales, ponían en un ambiente controlado de laboratorio a una rana, ¿cierto?, en la mesa, y le pedían que este sujeto se concentrara y tratara de parar el corazón de esta rana. ¿Ya? Y por lo que cuentan los archivos y los documentos que se han ido desclasificando con el tiempo, supuestamente, y digo supuestamente porque digamos están los documentos, no podemos aseverar esto un 100%, pero hay material sobre esto, habrían encontrado personas que eran capaces de manipular, en este caso imagínense el corazón de un animal, en este caso empezamos con algo muy pequeño, o incluso animales más grandes como una vaca, etcétera. Imagínense a los soviéticos enviando a un espía, en este caso contra los norteamericanos, en un discurso de algún presidente, del presidente o de algún político importante, y que, no sé, a 10 20 metros, concentrándose en el corazón de este político,
lograra paralizarlo, provocarle un paro cardíaco y terminar con la vida de este sujeto. Yo también, Sin balas, sin fuego, sin guerra, sin gritos. o sea, la guerra perfecta, o sea, guerra, o sea, como una especie como de bala limpia, armas limpias. Exacto, armas limpias. Exacto, como yo te decía, incluso no solamente experimentaron con personas con habilidades psíquicas, sino que con ciertos dispositivos electrónicos Ah, verdad. tendientes para de ahí para arriba, o sea, empezar a parar el corazón de una persona. Como yo te decía, delante Kurunox se dice que después del año 91, cuando cayó la Unión Soviética y después nació Rusia, y pasaron unos cuantos años, no mucha gente se acuerda que hubo una sonada militar, una especie de boinazo, como se dice acá, o un intento de golpe de Estado para derrocar al nuevo gobierno. ¿Y qué pasó? Que se separó un montón de gente del pueblo de Rusia, porque, claro, ellos decían que cuando estaban en la Unión Soviética ellos no tenían privilegios y ahora por fin los tenían, y no estaban dispuestos a perderlos. Incluso se metió ahí el que después fue presidente de Rusia, Boris Yeltsin, y se dice que se habría intentado utilizar un dispositivo electrónico pequeño para provocarle un paro cardíaco a Boris Yeltsin, con la idea de que volver al antiguo gobierno de la Unión Soviética. Y de ahí que al parecer le habría quedado como secuela esta afección cardíaca a Yeltsin, que después al final lo terminó matando por ahí hace muy poco, hace por ahí por el año 2004-2005, ahí falleció. O sea, ya se tiene desarrollo de este tipo de armas electrónicas. Y como yo te decía anteriormente, en la guerra de las Malvinas, y esto salió hace poco, salió desclasificado un informe que en Inglaterra, en el año 83, el servicio secreto británico le tenía preparado a la reina Isabel su discurso apocalíptico, porque en caso de que se desatara la Tercera Guerra Mundial, ellos tenían listo el discurso que para arengar al pueblo a resistir y a pelear. O sea, es decir, la reina de Inglaterra, que una vez más tenían que prepararse para este evento apocalíptico de las bombas nucleares de lo que los rusos iban a lanzar, iba a causar mucho daño, pero que el pueblo británico tenía que prepararse. Y salió como, digamos, otro complemento, que durante la guerra de las Malvinas los británicos tenían lista una especie de láser, un arma destinada a atontar a los pilotos de guerra de los aviones argentinos. Una arma que ya la tenían lista, pero nunca se llegó a usar. O sea, los británicos ya la tenían. Que tenía este tipo de armas que, digamos, complementan un poco lo que dices tú, las armas que eran ultra secretas, como los agentes psíquicos. Claro, que muchos de estos prototipos o armas que se trataron de diseñar, en este caso como lo que dice Maverick, armas tecnológicas, algunas se llegaron a probar, otras solamente quedaron dentro de la mesa de diseño, por así decirlo, pero de que estuvieron ahí, estuvieron. Incluso hay un tema fascinante que es que ya lo intentaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que posteriormente lo replicaron los soviéticos. Por ejemplo, los nazis estaban especialmente, los científicos, especialmente interesados en los gemelos. Ah, verdad, por la supuesta relación psíquica muy estrecha que hay entre estas dos. Exacto. Seres. Es decir, ellos trataron de, a partir de la relación, como dice Maverick, que se establece entre estas personas, de utilizarlo como una especie de radio. Imagínate, nosotros sabemos que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron un montón de sistemas de encriptamiento de comunicación, entre ellos la máquina Enigma, entre muchas otras. Pero llegaban momentos que se lograban descifrar estos mensajes, ¿cierto? Estos mensajes encriptados. Pero imagínate, ¿cómo descifras un mensaje encriptado que se transporte mediante telepatía? No puedes. No, pues. Es decir, que tomamos al gemelo A y está en un campo de batalla, qué sé yo, está en una trinchera, y tenemos al sujeto B que está en un fuerte o en otro lugar, ¿cierto?, donde están los altos mandos. Y para obtener una comunicación directa, esto pensaban los nazis en su época, que el gemelo A enviara este mensaje telepático directo por medio de la inoculación de ciertas drogas que lo provocaran ciertos estados en ellos, junto con ciertas maquinarias que se crearon, para que enviara este mensaje directo al gemelo B y así transmitir, ¿cierto?, los mensajes entre los distintos estamentos del regimiento. Y fueron los rusos los que trataron de perfeccionar esta idea por medio, ¿cierto?, de la telepatía, usando a las personas como posibles, por así decirlo, walkie-talkie o sistemas de comunicación, porque sería una forma de comunicarse rápidamente y sin correr el riesgo de que el enemigo, cierto, logre interceptar estos mensajes. Insisto, como lo dije anteriormente, esto suena muy a ciencia ficción, pero recuerden que hace más de 100 años atrás, Julio Verne escribió un libro llamado De la Tierra a la Luna, donde describía cómo crear una especie de cañón gigante y disparar un misil a la Luna, y eso en su época, cierto, era una ridiculez. O sea, nadie creía que el hombre iba a poder llegar a la Luna, pero ¿qué pasó? El hombre llegó a la Luna. Sí. Es decir, que a veces la ficción o la literatura se adelanta a la realidad.
Incluso cuando le toca a la realidad asumir este papel, supera la ficción y con creces. Exacto, entonces tampoco hay que mirar tampoco cierto, hay que ¿cómo se dice? Deslimitar de Sí, deslimitar puede ser la claro, palabra. eh, digamos, no hay que mirar en menos este tipo de situaciones, porque fueron hechos eh, que ocurrieron con los nazis, pasó con los soviéticos, los americanos también tuvieron cierto su propia versión sobre esto, que eran formas de encontrar, Las eh, armas más efectivas para combatir al enemigo. claro, armas más efectivas. Mira, yo te voy a mencionar a Olga, ahora una de las cosas más extrañas que me tocó leer, y es que los soviéticos habían creado una especie de, voy a tratar de describirlo lo mejor que pueda, era como una especie de robot, pero que estaba como empotrado en un asiento, imagínate así ¿Ya? como un trono de un rey, ¿Ya? pero el sujeto, que tenía que tener poderes psíquicos, se metía dentro de esta especie de robot, era como una especie de traje astronauta más grande, que estaba conectado a una serie de sensores y qué sé yo, mecanismos tecnológicos complejos de la época. Y la idea de este objeto, de este elemento, de este elemento tecnológico, era que la persona que tenía poderes psíquicos lograra comunicarse con los muertos, ¿cierto? Convencerlos y manipularlos para llevarlos al campo de batalla. Ya lo que había mencionado en un principio, es decir, utilizar, esto suena, insisto, mucha ciencia ficción muy ridículo, utilizar fantasmas en el campo de batalla, espíritus, para, en primer lugar, ¿cierto? Eh, Neutralizar al enemigo. Neutralizar al enemigo por medio del terror psicológico del impacto, y en segundo lugar, atacarlos físicamente, dando por sentado de que estas entidades podrían interactuar dentro de nuestro plano físico. Relacionarlo, si algunas de ustedes vieron la película El Señor de los Anillos, la última parte, El Ah, Retorno sí, del Rey, ahí sí, sale lo mismo que Aragorn, mediante la espada de Isildur, invoca a los espíritus del ejército maldito sí. y para que peleen por él contra la fuerza de Mordor. Y de hecho, ese ejército era el más poderoso que jamás se ha visto porque ya están muertos. O sea, ellos, No pueden matar a alguien que ya está muerto. exacto, de hecho ganaron la batalla casi fácilmente. Y de hecho, bien pudieran haber eliminado el mal de Mordor por siempre. Pero es algo así para graficarlo, algo muy parecido. Y digo, para complementar en último término, tú viste, Kuronox, una película que dieron por ahí a principios de los 80 y después la dieron en televisión nacional llamada Scanners. Me suena Mira, Scanner. Scanners se trata de que supuestamente en Estados Unidos es un experimento de que a ciertas mujeres se le dieron algún tipo de droga, no sé si intencional o accidentalmente, y los hijos que tuvieron estas mujeres tuvieron un poder mental, psicológico bastante desarrollado. Eran capaces de no solamente de manipular las conciencias de otras personas, sino que matarlas, hacerles explotar la cabeza. Mm. Y incluso hay varias partes, está Scanners 1, Scanners 2 y Scanners 3. Suena casi como los chicos del maíz, los hijos del maíz, esas películas sobre de Sí, Stephen Hopkins, de sí. estos niños que tenían poderes psíquicos. Exacto, más o menos, es una película de tipo de ciencia, no tanto ciencia ficción, pero sí más o menos ficción y terror. Mm. Y esto, claro, estos niños después de ya adultos desarrollaron estos poderes y claro, había buenos y malos. Y había una agencia gubernamental que quería reclutar a la mayor cantidad de estos tipos de escáneres posible para usarlos para sus propios beneficios. Claro. Y había guerra, incluso algunos los torturaban, hacían experimentos con ellos, y había uno que tenía que reencontrarse con su hermana y tenían que defenderse, y se encontraban con otros escáneres que eran extremadamente poderosos pero descontrolados. Y en eso se basaba más o menos la película, era de alguna manera el control mental, pero a un nivel demasiado, como decirse, peligroso. Claro, y como dices tú, estas películas que mencionas, eh, fíjate que en parte los científicos de la Waffen-SS hicieron experimentos relacionados con esto, donde manipulaban por medio del control de genes, ¿cierto? Y cruzaban a ciertas mujeres con ciertos hombres, buscando ciertos atributos físicos. Estoy hablando de algo alejado del proyecto Lebesbold, de eso de los niños arios No, sí, perfectos. pues Leverman buscaba la pureza perfecta. Claro, en este caso, buscando, como decías tú, tratar de buscar que se procrearan ciertos niños con un coeficiente intelectual superior, no tanto fijándose en la parte física, genética propiamente tal, en los rasgos me refiero del color de cabello, de ojos, de estatura, de piel, sino que centrándose en el coeficiente intelectual, ¿cierto? Buscar a ciertas mujeres y a ciertos hombres para que de la cruza de ellos naciera un niño o niña con una capacidad intelectual superior que pudiera desarrollarse a partir de una serie de una crianza y también de manipulación mental
poder, ¿cierto?, amplificar su coeficiente intelectual o su inteligencia hasta el punto tal de desarrollar habilidades psíquicas, como las ya mencionadas telequinesis, piroquinesis, telepatía, entre otras. O sea, existieron este tipo de experimentos y yo creo que hoy en día eh, deben estar haciéndose experimentos similares en laboratorios secretos que nosotros no conocemos, los gobiernos, los grandes potencias, ¿cierto? Inyectan recursos en esto, pero son cosas que no se pueden, ¿cierto?, decir a la luz pública. Oye, ¿sabes que estamos clonando personas? Y ya tenemos, no sé, pues tengo 100 personas clonadas de un mismo sujeto. Y están hoy día insertas a la sociedad, pero nadie lo sabe. Sí. No, sí, yo creo que lo tienen que haber hecho ya. Lo que pasa es que no se van a atrever a reconocerlo, yo creo mínimo en 100 años más. Por todo el dilema ético que también conlleva, como por ejemplo la clonación y otro tipo de situaciones similares. Entonces, yo creo que hoy en día los laboratorios de ciertas potencias del mundo se están llevando a cabo experimentos. Y mira, sin ir más lejos, hace poco vi en el diario El Purímetro el experimento de una estudiante no recuerdo la universidad, que lograron por medio de una serie de aparatos tecnológicos, un computador y una especie de casco con diodo, manipular al cuerpo del otro. Es decir, que yo manipulo, ¿cierto? Desde mi mente, con mi mente manipulo tu brazo para que mueva o apriete cierta tecla del teclado, sí, para, ¿cierto? Es decir, manipulo el movimiento de tu cuerpo. Sí, aunque yo no quiera moverlo. Aunque tú no quieras. Ya. Es decir, yo te manipulo. Ya. Y eso ya, y fíjense que fueron estudiantes los que hicieron ese experimento. Búsquenlo por ahí, hay un video en YouTube. Salió en la prensa también. Fue de la facultad, no sé si neurocirugía o no sé, no sé qué, de una universidad, pero el tema es que lograron por medio de tecnología manipular en este caso a otro sujeto para que moviera en este caso el brazo. Y estos son los primeros experimentos. O sea, piensen, extrapolemos esto al futuro y a estos muchachos, a esta gente, creo que se le va a inyectar más recursos y van a poder desarrollar quizás qué cosas. Sí, bueno, yo había escuchado una noticia similar, aunque no relacionado con eso, de que a un mono que no podía mover su cuerpo, tenía una lesión medular, mediante un software de computador, el mono, mediante su pensamiento, logró mover un brazo robótico para dirigirlo a su boca y para poder alimentarse. Y eso le están buscando la aplicación para las personas que tienen lesiones en la médula espinal, tanto tetraplégicos como parapléjicos. Y como tú acabas de decir, Kuronox, ahora ya lo están implementando con humanos, pero a otra dimensión ya. O sea, control corporal físico de la otra persona, a través de su mente. Claro, o sea, imagínense lo que significaría crear una especie de maquinaria para con el tiempo manipular a la persona. Ya va más allá del proyecto MK Ultra de manipular la mente, sino que aquí hablamos de manipular directamente el cuerpo de otro sujeto. Bueno, para ir cerrando el tema ya, los invitamos a que ustedes realicen sus propias investigaciones sobre este tipo de cosas. Si les gustó el video, ¿cierto? Nuestro video en YouTube, también los invitamos a que le den like, ¿cierto? Se suscriban y también nos den su opinión y comentarios sobre el tema. Nosotros siempre los leemos, es una forma de tener retroalimentación de ustedes, de la gente que escucha nuestro programa. Y también aprovecho de agradecerles el tiempo de haber escuchado esto y ya, ¿cierto? Les invito para seguir escuchando nuestros próximos programas. Me despido desde el búnker, Kuronox. Yo, Maverick, también me despido y también les reitero nuestras invitaciones para que opinen y den más ideas para que nosotros sigamos desarrollando y seguir dilucidando lo que habita en las sombras.